Wow Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Amigos, gracias por sintonizar Bao Radio, aquí en YouTube, en Spotify y en otras plataformas. Estamos a la orden para cualquier recomendación, para cualquier entrevista, para lo que sea. Nosotros estamos aquí hoy acompañados de J.M. Hidalgo, esa gloria de la radio dominicana, y una persona que tiene mucho que decir en ciernes. No es como hablábamos, que a nadie le interese, que a nadie de manera particular, pero si tú tienes cosas que decir, dila. Pero quizás no tengan interés, pero sí curiosidad. Sí, ok. J.M., ¿qué tú estás haciendo ahora? Bueno, gracias primero por la invitación, realmente me satisface, sobre todo que nos reencontremos después de tanto tiempo. Exacto. Vernos, sin compartir un momentito. Actualmente estoy fuera de todo lo que yo hacía con anterioridad en la radio musical y todo eso. Tengo un programa de televisión los domingos a las 10 de la mañana en AME, Canal 47, y en TV Sur, Canal 84. Pero es un canal dedicado a entrevistas, a política, economía y eso. Estoy más en el ámbito social, más que en el ámbito musical, que fue donde me desarrollé desde que llegué aquí a la ciudad capital. Pero estás haciendo comunicación, o sea, sí, tú eres un comunicador de raíz. Sí, lo que pasa es que uno va quemando etapas. Sí. Entonces, uno generalmente cuando joven comienza precisamente con la parte musical, con la parte juvenil y todo eso, pero ya uno luego va desarrollando otras relaciones, conociendo otros aspectos, otros temas, y entonces uno comienza a trabajar en nuevas ideas. Yo recuerdo que, bueno, ¿cómo se llama el programa? El programa se llama Glosa. Ok. Glosa, de glosario. Sí. Entonces, precisamente son esas anotaciones que uno hace al margen en el libro. Entonces yo quiero hacerlo como esa explicación audible que uno hace sobre un hecho determinado. Ok. ¿Y los entrevistados van desde...? Sí, van de todas clases, desde artistas, políticos, economistas. No he entrevistado todavía a un deportista. Ok. Porque todavía no sé. Sí. No ha llegado la oportunidad. Sí. Y para fin de año, precisamente en diciembre, los dos últimos fin de semana de diciembre, o el último de diciembre, 1 de enero, entonces hago una glosa musical. Para botar un poquitito el estrés de todo un año de actividades sociales. Entonces nos vamos con la música, pero quizás no sea la música con la que me conocieron. No pongo rock, no pongo música normal. Trato de mostrarle a las personas elementos que puedan contribuir para un mayor desarrollo musical. Por ejemplo, el año pasado hice 2 emisiones especiales. Una que eran temas clásicos, de autores clásicos,
que fueron populares en temas de películas, que fueron utilizados en soundtrack, que de eso tú sabes más que yo. Sí. Y luego otro que fue entonces temas originales de películas, que sobre todo en un ambiente sinfónico, que fueron ya que marcaron incluso la parte de las bandas sonoras del sí, sí. Entonces, este año vamos a preparar algo muy interesante que va a ser en base a la explotación de los instrumentos de cuerdas, sobre todo el violonchelo y también la guitarra, y luego pasamos por el piano, que es que tiene entre acústico y cuerdas también, ¿no? Pero con una característica de que son instrumentistas muy particulares. A veces solos, a veces acompañados con orquestas filarmónicas. Y la otra va a ser de una selección muy especial de cantautores, básicamente españoles, coincidieron en que fueron españoles, cantautores que no suenan en la radio dominicana, que la mayoría de la gente no los conoce, pero que tienen cierta incidencia en el ámbito de la trova. Y entonces, esos serán 2 especiales que vamos a tener para este 2022, del programa en fin de año. Qué bien, qué bien. Nada, felicidades porque has trascendido, o sea, te has trascendido a ti mismo, que eso es lo que se busca realmente en toda gestión profesional. Te has reinventado también y... No, tú no te has quedado ahí, no, tú sabes que yo siempre he tenido como meta el no repetir. Exacto. Si cuando veo que voy a hacer lo mismo, que lo comienzo porque lo comienzo con entusiasmo, lo comienzo con conocimiento, lo comienzo con experiencia, pero después me doy cuenta y digo, no, pero que estoy haciendo lo mismo de hace 10 años. Exacto. Tengo que irme por otra onda, por otro lado. Para eso mismo también, para ir quemando etapas y uno ir desarrollándose. Quizás no he hecho todo lo que he querido, pero lo que he hecho me ha satisfecho bastante en el plano personal y en el plano profesional. JM, yo recuerdo, tú fuiste la persona encargada, encargada porque eras la figura principal y la voz. En esa época se utilizaba que el director era la voz principal de una emisora. Sí. Sí, porque, ¿verdad? Entonces, eso fue como la impronta que tú dejaste en la radio dominicana de lanzar la nota diferente. Sí. Y de ponerle el nombre, tengo entendido también. Sí, bueno, la nota diferente fue toda una creación, ¿no? Sí. Toda, desde el concepto. De hecho... Cuando yo llego a Santo Domingo en el año 80 a dirigir la X. ¿Desde dónde? Desde Moca. Ok. Soy mocano de pura cepa. Sí, yo tenía que decirlo. Llego a dirigir la X gracias a la sugerencia que dio Teo Veras, a Waldo Pons, para que nosotros pasáramos desde Radio Amistad, que estábamos en Santiago, y en Radio Horizonte, que es una emisora que yo tenía en Moca, etcétera, etcétera. Llegué aquí, entonces comencé a darle forma a la X desde el punto de vista de ser una estación actualizada de rock. En esa época estábamos saliendo de la década de los 70, la música disco era la que reinaba. Todavía hasta 2 o 3 años después de los 80, la música disco estaba todavía ahí. Exacto. En su apogeo, que tiene sus razones de ser, de por qué era la música disco el número 1. Sí. No tan solo por lo pegajoso de la música, lo bailable que fue. El espíritu de la época, como sí, que... No, yo te agrego uno que es más técnico. Y fue que en ese momento empezaron a surgir los mayores avances de sonido, desde la grabación hasta las estaciones de radio. Entonces ya la calidad, ¿por qué aquí el Malecón precisamente era súper famoso con la música disco? Por la calidad de sonido que tenían los equipos de música de los radios, de los carros. Exacto. Y por las grabaciones mismas de la música disco. Entonces fue un boom. Pero el rock
bajó un poquitito, entonces ahí comenzamos nosotros en el 81 básicamente, ya comenzamos a darle forma a la X como una emisora de rock, siendo la más actualizada, siendo la número 1 en esa década, y cuando cumplí algunos 6 o 7 años en la X, ya yo tenía un programa de televisión que se llamaba Telerritmo, el sistema. No sé si nuestros amigos recordarán, quienes me hayan seguido, que yo era la voz precisamente de Telesistema, Sí. de los avances de las novelas, de las películas, Sí. de Miami Vice, de Lobo del Aire y todo eso, Punky Brewster, Hey. el famoso aquel de Eso es lo que el público quiere. Eso lo pegué yo con una promoción del show de Benny Hill. Sí, eso es lo que el público quiere, caras nuevas. Y la cara nueva era unos close-up que le hacían al trasero de las chicas. Sí. Bueno, entonces ahí yo decidí, ya con el programa de televisión, dejar la radio. Ajá. Entonces renuncié de la X, me quedé en Telesistema, ya yo también trabajaba para Teleantillas, en la producción de las promociones, no así en la voz, que la hacía Cookie, sino que yo hacía el texto y editaba las promociones de Teleantillas, y la de Telesistema también lo hacía, pero con la voz. Entonces, ahí Manuel Corripio me contactó, dijo, mira, tenemos ahí una FM que no sabemos qué hacer con ella, Sí. que era HJB. Sí. Entonces yo le dije, bueno, mira, yo renuncié de la X precisamente porque me quiero dedicar más a la televisión, veo que tengo más futuro en la televisión, etcétera, etcétera. Digo, pero mira, a ver, invéntate algo, a ver qué tú quisieras hacer ahí en la FM. Digo, mira, el único proyecto que comencé a dar los primeros pasos en la X, colocando algunos temas de rock en español, pero todavía la mentalidad no estaba preparada para eso. Sí, sí. En ocasiones sucede eso, que no. Imagínate, yo comencé en la X poniendo en español. Bueno, hay un icono con el que se abrió el rock en español, pero yo comencé a experimentar con Obús, Barón Rojo. Barón Rojo. Sí. Con Miguel Río. Con Amante Bandido. Sí, exacto. Y Mecano con maquillaje. Exacto. Para ir introduciendo algo. Pero me llegó a las manos el Rock and Ríos. Que hasta que yo no lo escuché 2 veces, yo pensé que era en inglés. Porque la calidad musical de ese concierto era increíble. Desde Miguel Ríos en sí, la banda y el sonido, eso era incomparable. Sí. Evidentemente, cuando vi los créditos, me di cuenta que todos eran ingleses, Sí. los que hacían el sonido. Exacto. Y que el único español ahí era Miguel Río. Pero Miguel Ríos es para mí el que abrió el rock en español. Entonces, de ahí en adelante sí comenzamos a poner otros grupos. Bueno, de ahí en adelante comenzamos a poner a Miguel Ríos, pero en la X no se siguió. Porque Waldo mismo decía, no, eso no funciona, que esto es... Bueno, entonces dejé Por X razón. Fuera un conservadurismo exacerbado, fuera por la publicidad, por la gente, por la que... Y una emisora es una papa caliente, ¿eh? Y hoy en día más. Y hoy en día más. Más todavía, mucho más. Sí, eso lo vamos a comentar más adelante. Entonces de ahí le dije a Manuel Corripio, no, Manuel, si yo quiero hacer una emisora de rock en español. Sí. Pero esa idea está muy buena. Sí. Yo tengo unos cuantos discos de rock en español en mi casa. Ok. Bueno, fabuloso. Como 10 o 15. Eso es lo mejor cuando encuentras una caja de resonancia en el dueño. No, pero es que tú sabes que va para adelante el proyecto. No, espérate. Okay, tú vas a fracasar a los 2 meses. Ok. Que eso no lo sabe la gente. Sí. Bueno, la cuestión es que él me lleva como 15 o 12 CD de 2 o 3 artistas. Yo no me recuerdo exactamente cuáles fueron. Por ahí estaba Ana Belén. Que esa generación no conocía a Ana Belén, a Víctor Manuel. A Ana Belén se le conoció aquí por el cine. Y entonces después fue que vino la visita a sus discos. Con 7 días con el pueblo. Con 7 días con el pueblo. Pero después de ahí en el de 7 días con el pueblo, ocurrió Ana Belén y Víctor Manuel. Un abismo, un gap. Desapareció. Exacto. Desaparecieron. Duraron un tiempito más, porque Víctor Manuel todavía cantaba, hacía grabaciones y eso. Ana Belén todavía no era la gran artista, vocalista.
sino Víctor Manuel. Exacto. Y entonces después que viene la transformación de Víctor Manuel productor para el lanzamiento de Ana Belén, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahí comenzamos componiendo rock en español de verdad. La emisora, yo no le quería poner, vuelvo y te digo, no quería repetir de radio fulanito de tal. Exacto. La radio que sé yo cuánta, la que sé yo qué. Digo yo, pero ¿cómo yo identifico que esto es diferente, una emisora de radio, que sea diferente? Realmente el nombre es HI 95.7. HI porque son las siglas de la comunicación en la República Dominicana y nuestra frecuencia, que era la que nos ubicaba en el dial. Entonces, HI 95.7. Muchas personas decían la High 95. Sí. Y el eslogan era la nota diferente. Sí. ¿Por qué? Porque estábamos colocando desde Kansas hasta Duncandú, pasando por Miguel Río, yéndonos a Ana Belén. Introdujimos aquí a Joaquín Sabina, que nadie lo conocía a Joaquín Sabina. Sí. Luego empezamos a meter otros artistas también, El Último de la Fila, Los Hombres. Es decir, hubo una gama tan variada que uno ahora lo analiza y dice, oye, pero ¿cómo tú pones a Hombres G al lado de Police? Sí. Entonces, sí. Señores. Sí, no, está bien. Qué problema, Sí. Ya, es una alarma ahí. Pues entonces, fue ilógico. Los Inhumanos, con ¿quién te digo yo? Con Eric Clapton, o Madonna, Michael Jackson, ¿cómo se llama? El grupo Témpano de Venezuela, Ana Belén, Víctor Manuel, y una serie de cosas que tú decías, óyeme, pero como que una cosa con otra no va. Pero bueno, precisamente ese era el activo. No iba en la mente de nosotros que ya nos habían educado que o la emisora era en inglés o era en español. Y lo de español tenía que ser José José y esa gente, y Dani Rivera y compañía por acción. Sí. No ni siquiera los españoles que estamos mencionando. Sí, era inconcebible que el rock fuera algo que hacían, que se hiciera en español también. Hay que ver que aquí estaba Luis Díaz. Sí. Luis Díaz, ¿tú me entiendes? Que hay que revisar muy bien cuándo es que él hace su irrupción en la radio. Para mí que él no hizo irrupción en la radio dominicana, sino era con los merengues que él componía. ¿Entiendes? Entonces, él no... el rock, la fusión del rock con música típica es algo que sucede independientemente de lo otro. Luis Díaz tenía tres caras. La cara de investigador social, de investigador antropológico, la cara de músico de rock, de músico fusionista, con la cara del compositor de merengues. Sí, exactamente. Yo diría lo mismo, es decir, en el sentido de que Luis nunca tuvo medios de comunicación que apoyaran sus ideas. Sí. Por eso que veo con el programa especial de estos cantautores que se pueden sonar hoy en día en las emisoras de radio, pero los directores de radio de hoy en día ni lo conocen ni les interesa conocerlo porque también hay mucho que tiene que ver precisamente con lo económico. Exacto. Entonces los sellos disqueros son los que tienen las estaciones de radio, que tienen grandes cadenas multinacionales. Te coges la Disney, te coges los 40 principales. Exacto. Y Disney dicta más o menos lo que hay que oír. No, ellos son los que determinan. Exacto. Y los artistas y los sellos que ellos quieren en el momento que ellos quieren. Exacto. Y es así. Entonces, no tienen la libertad que yo tuve en la X de poner lo que yo quería, exceptuando el rock en español, pero como quiera lo puse, y en la nota diferente de poner lo que yo quería sin que me lo impusiera, no el dueño, porque los dueños generalmente lo único que buscan es la parte económica y que sea un éxito su proyecto, sí, pero fuera de los intereses de las disqueras. Exacto. Pero el dueño, yo creo que tú no lo estás dimensionando ahí, porque hay que encontrar una caja de resonancia
¿Tú me entiendes? Tú le dijiste a Manuel Corripio que tú querías hacer una... ¿Tú me entiendes? O sea, es muy delicado. Hay que buscar el dueño apropiado. Hay que sí y hay Sí, que no. Porque, sí. por ejemplo, aquí hay dueños, propietarios, que no se atreven a escuchar sus medios. Que no se atreven. No se atreven, pero le producen dinero. Sí. Por ejemplo, los canales de televisión que hay de cable en el país entero, la mayoría, los dueños no les importa lo que están diciendo por ahí. No lo escuchan, no saben, ni se enteran. Pero le dan una mensualidad de 100, 200, 50, lo que fuera, mensualmente. Y con eso ellos pagan la luz. Él se gana 300, 400 mil pesos en un pueblito cualquiera de por aquí, que es mucho dinero. Y no tiene nada que invertir. Y que digan ellos lo que les dé la gana. No tan solo del punto de vista del contenido, Sí. ni mucho menos de la forma. Que si el tipo sabe hablar o no sabe hablar, eso no le importa a él. Y que lo que si está diciendo es verdad o es mentira, tampoco. O que si tiene un criterio, tampoco. No, simplemente le abre el micrófono, dale para adelante le da y para págame mi adelante. mensualidad. Yo no Sí. tengo que ver con lo que tú digas. Sí, sí. Por eso te digo que ni siquiera la caja, ya ni siquiera como caja de resonancia. Exacto. Eso es... Es un negocio. Eso es una selva. Sí. Una selva peor que la de los animales. Bueno, lo que te digo que con la nota diferente, vamos en ese trayecto y por eso fue lo del concepto de la nota diferente, etcétera, etcétera. Llegó un momento en que a los 2 Aparte o 3 que, meses... de que habían los tapanotas, el asunto Sí, de la sí, nota. sí. La nota ese nombre jugó a tu favor. Claro. El doble sentido. ¿tú El me doble entiendes? sí, porque la El nota peligro en ese momento, momento. la nota no era la nota musical. No, la nota se refería a la hierba. ¿Tú me entiendes? Exactamente, así mismo. O sea que había algo de peligro. Había como... No, de hecho, mucha gente bueno, lo que la anécdota que le voy a decir ahora, que pocos lo saben, es que a los 2 o 3 meses, Manuel Corripio se casa y se va de luna de miel para Europa. En ese trajín, en ese trayecto, mejor dicho, la directora del Teatro Nacional, wow, se me olvidó el nombre de ella, le mandó una carta a Corripio, a Pepín Corripio, diciéndole cómo era posible que HIJB, una emisora de música clásica, con programas de música clásica, estuviera colocando ese tipo de música. Sí. Tan irreverente. Sí. Bueno, hubo una reunión de alto nivel entre el director y administrador de Teleantillas, de La Nota Diferente, HIJB, mejor dicho, de todos los medios de comunicación, del grupo Corripio. Bueno, Pepín quería buscar una solución en ese sentido y me dice, JM, pero no podemos poner un par de horas de música clásica y después tú sigues con el resto de la programación. Sí. Le digo yo, bueno, es sumamente incongruente que yo esté poniendo todo este rock y que le pongamos luego a Mozart, Beethoven o Chopin, etc. Bueno, hubo una voz que dijo... que fue Juan Bolívar, dice Juan Bolívar, pero bueno, después de muchas discusiones. Exacto. ¿Por qué? Porque la emisora, cuando yo entro, facturaba 12,000 pesos. Que no 12,000 pesos. Que no daban para nada. En aquella época daban, porque los salarios eran de 300 pesos, 500 pesos. Sí. No. Pero bueno, era poco. Para el grupo Corripio eso no era nada. No. Para el grupo Corripio no era nada, ni para una emisora de radio. Ya en ese momento una emisora de radio te podía estar, por ejemplo, la X, yo la dejé produciendo casi 100,000 pesos. Que era mucho. Exacto. Que era mucho. Bueno, pero ya de 12 a los 2 meses ya estaba facturando 18,000 pesos. Exacto. Y Pepín vio eso como un logro. Sí. Al final eso ganó. Bueno, entonces Juan Bolívar dijo, pero vamos a esperar que Manuel llegue de luna de miel. Exacto. Como él es el que apoyó esta idea. Exacto. Para que entonces a ver qué se puede decidir. Bueno, en lo que Manuel llegaba... Él te compró tiempo, Juan Bolívar, ¿eh? Sí, no, en lo que Manuel llegaba de luna de miel y esperábamos que él, para decidir qué íbamos a hacer, la emisora llegó a facturar 20,000 pesos. Y ya estaba decidido ahí. No se volvió a tocar el tema jamás.
De ahí en adelante subió a 40, 60. sí. No llegamos a 100 nunca, porque, pero bien, pero ya estaba, Sí. bueno, en el tiempo que nosotros duramos ahí como director de la X, en la primera etapa, porque también tuve otra etapa, hubo como 3 reajustes salariales para todos los muchachos. Qué bien. Que era una emisora que tenía 24 horas animada en vivo, Wow. nada de grabación. Nada de grabación. Ahí O de sea, a mañana- las 3 de la mañana había un locutor ahí. Quiroga García. Sí, sí, Quiroga. Nuestro amigo Quiroga. Sí. Varios muchachos. Bueno, Sí. uno que pasó por ahí de madrugada Ajá. fue Reinaldo Infante. Wow. Reinaldo comenzó Sí. ahí, Sí, que me llamó un día para cobrarme una tarjeta de crédito. sí, Y yo le escuché por teléfono. Y digo, bueno, ¿a ti no te interesa la radio? sí, Dice, sí, a mí me interesa la radio, claro que sí. sí, ¿Tú te gustaría pasar? Sí, pasa por aquí. sí. Se quedó trabajando, salía del banco, Ajá. Bancrédito, Ujú. salía del banco a trabajar a la nota diferente y de ahí era que iba para su casa para entonces, no, del banco a la universidad, de la universidad pasaba por la emisora. Ahí está Reinaldo Infante. Bueno, fue todo un fenómeno la estación, realmente fue muy satisfactorio para todo el mundo. Se abrieron las puertas de muchos artistas que no se conocían en este país, que hoy ya son populares, y creo que eso es lo que a mí me ha llenado más, el hecho de que hoy en día tengamos una mayor gama musical en la radio, que todavía creo que se puede ampliar más todavía, mucho más, pero ya los intereses aquí sí es verdad que son fuertes. Eso Qué bien, qué bien. Entonces, tú dices de una primera etapa, de la X bueno. a la nota diferente. Sí. ¿Hubo una etapa posterior? Sí, porque entonces de ahí de la X renuncio, de la nota diferente renuncio y me voy a Radio Listín. Ok. Entonces en Radio Tú Listín. pasaste por Radio Listín. Sí, bueno, Radio Listín comenzó a hacer los cambios en su programación, incluyendo animación. Ahí me llevé a Mike Romero, me llevé a Exacto. Gilberto Abreu, me llevé al propio Joel. ¿A quién más me llevé? No me recuerdo. Bueno, hicimos un staff muy bueno para Radio Listín, pero no se llegó a concretizar. Concretizar quiero decir afianzarse. Se concretizó, incluso también la otra FM, la que hoy es la 97, ya le hicimos una programación especial en aquel momento, pero entonces volví a la nota diferente. Ok. Me llamaron otra vez para que volviera a la nota y entonces ahí comencé a introducir los cambios de música tropical. Ok. Entonces yo tenía los fines de semana, fin de semana tropical Sí. en la nota diferente. Sí. Pero eran artistas muy escogidos con un target de público al mismo que yo estaba dirigido. Entonces ahí yo tenía, bueno, en esa época, porque recordemos, estamos hablando mediados de los 90, creo, más o menos por ahí. De artista dominicano, Juan Luis Guerra. Sí, era, debo decirlo, que era muy elitista. Muy cuidadoso. No, sí. y era muy elitista, Ajá. ¿me entiendes? Porque era difícil tú meterle un salsero a un rockero Exacto. en un ambiente de radio. Sí, Ya en una fiesta es otra cosa. sí. Meterle un merenguero a un rockero todavía era peligroso en esa época. Pero pasaba que ya se estaba dando el fenómeno, sobre todo con Juan Luis Guerra, con este salsero joven de Puerto Rico, no me recuerdo el nombre ahora. Varios salseros. Luis Enrique, sí. Que fueron a ese mismo target de público que estaba dirigida a la nota diferente, que ya en Europa también comenzaban a tener incidencia. Y entonces hubo un momento en que esos artistas, ¿cómo se llama esto? Se entremezclaban, compartían el mismo escenario con un rockero. Ya México también comenzaban a salir otros grupos de rock más Exacto. latinizados, más que norteamericana. Y entonces esto fue dando un ambiente diferente. Ahí comenzamos con un fin de semana tropical en la nota diferente, hasta que, oye, la historia es buena. Entonces ahí me llamaron de AME, Canal 47. Ok. Entonces me fui al canal a dirigir AME. Duré 1 año y pico dirigiendo el canal porque entonces el dueño de Óptica López, que es el dueño de AME, estaban
haciendo el proyecto del Autódromo Las Américas. Entonces él me pidió que si yo podía pasar al canal. Él sabía que a mí me gustaba la velocidad. Incluso yo fui el primero que transmitió boletines de carreras desde Panamá, Costa Rica, el Miami Grand Prix cuando se hacía en las calles, en Puerto Rico, es decir, donde quiera que participaran los pilotos dominicanos, que en aquella época el automovilismo estaba, no te voy a decir que a la par del béisbol, pero sí como el segundo atractivo deportivo. Sí. Más interesante. Teníamos artistas, teníamos pilotos de la categoría de Adriano, Tony, Manén, Luis Méndez, etcétera, etcétera, que donde quiera que iban a las pistas internacionales eran campeones, ganaba, uno de ellos ganaba. Bueno, pues entonces ahí me fui como gerente del Autódromo Las Américas. Yo fui quien inauguró el Autódromo Las Américas y ahí sí que me rompí toda la relación con los medios de comunicación, con radio, música. Me desactualicé totalmente durante 6 o 5 años que duré en el autódromo, organizando los eventos de velocidad. Hicimos un maratón de 3 días de velocidad, viernes, sábado y domingo, 24 horas de velocidad. Diablo. Ahí teníamos, y eso que no existía el drift todavía, pero teníamos dragueo, trajimos un dragueo de Puerto Rico, empezamos la pista profesional de dragueo, que aquí no existía en República Dominicana, motovelocidad, automovilismo, de todo. Duramos un fin de semana completo. Entonces de ahí, de ahí me llamaron entonces a dirigir al Canal 23, CACU 94 y Canal 23. Entonces ahí hicimos el cambio de CACU a que fuera tropical, todavía estaba con el dembow y eso que estaba pegado, pero eso no resultó tampoco. En el Canal 23 lo compró, lo adquirió, no sé en qué condición fue, porque ya yo no estuve en la negociación, Gómez Díaz. Entonces de ahí salí del 23 después de 2 años, estando dirigiendo. Sí. Entonces ahí me fui un tiempo a Puerto Rico, después volví para acá. Entonces volví y fui administrador judicial de los medios de Baninter. De ahí ya, la historia ya después continuó con los programas de radio. Estuve en CDN, hablando en la cadena. ¿Qué quiere decir administrador judicial? Bueno, JM, entonces sigue el cuento, porque el cuento es largo. Bueno, después de haber pasado toda esa etapa profesional con las cosas que yo hacía, entonces llegué, como te dije, a administrar los medios de Baninter. Tenía ahí La Visión, Canal 54. Estuve también... ¿Qué es un administrador judicial? Es un administrador que pone la justicia, el Estado... Sí. Administrarlo para llevarlo a un nivel de rentabilidad. Exactamente. Ok. Que evidentemente ya la emisora todos los medios, todos los medios habían pasado al Estado Dominicano. Ya el Estado era el responsable de ellos. Pero nunca hubo interés en hacer nada por ellos. Por eso quebraron todos y por eso algunos volvieron a las manos originales. Porque Baninter compraba también como un porcentaje, nunca compraba el 100% de los medios. Ok. Entonces siempre el dueño original tenía sus acciones ahí. Entonces siempre hubo esa lucha entre lo que Baninter, quebró Baninter, pero también existían los otros socios, los dueños originales. Sí. Y ya eso lo resolvieron políticamente. Luego nos alejamos de ahí. Te dije que había pasado por CDN, hablando en la cadena, con Víctor, cuando la dirigía Víctor. Luego estuvimos realizando varios programas en una de las emisoras del grupo de Radio Cadena Comercial. Dimos un salto ahí con las 80 horas, con el maratón de las 80 horas, el récord mundial. Sí. Y luego seguí trabajando en una revista que sí mantuve desde que iniciamos en el Autódromo Las Américas de automovilismo, la revista Las Américas Sport, que era dedicado al automovilismo en la República Dominicana.
en todas sus versiones, motocross, a la velocidad, mejor dicho, jet ski, bote, four wheel, etcétera, etcétera, off-road. Háblame de esas 80 horas. ¿Qué tipo de preparación se requirió para hacer eso, para hacer esa proeza, esa hazaña? Tú guionizaste, tú le dedicaste tiempo a dividir los espacios de tiempo en discursos. ¿Cómo lo hiciste? Mira, en principio la idea era hacer 8 horas hablando. Si nadie tenía un récord de 8 horas continuas hablando. 8 horas porque son las 8 horas laborables. Pero me di cuenta que 8 horas eran muy poco. La subí a 24 horas. Me di cuenta que leí un día 24 horas y como que no me sentía para nada del otro mundo. En ese momento simplemente eran lecturas. Porque el miedo mío siempre lo tuve. El temor que siempre estuvo presente en mí era si se me iba la voz. Las cuerdas vocales ya no funcionaban. Yo hubiese podido tener toda la resistencia física del mundo. Exacto. Pero si se me iba la voz, ya se acabó el show. Sí, se acabó. Entonces, que no te diera sueño. Sueño me dio. Sí. Yo hasta me dormí despierto. Sí. Te voy a explicar ahorita. Literalmente. Sí. Eso fue así. Bueno, la cuestión era que yo decía, bueno, si se me va la voz, y empecé a investigar a ver si había algún estudio que dijera las cuerdas vocales, lo más que ha llegado una persona hablando son 6 horas, 20, 40, 50, lo que fuera. Nunca encontré ese dato. Entonces, sí, ahí comencé en serio. Luego que me quedé sin trabajo, después cuando ganó Hipólito, ahí me quedé sin trabajo. Entonces comencé a lucubrar sobre esa idea que tenía desde los años 70. Es una idea que la tenía cosechada desde aquel maratón de Víctor, de Magriolo, etcétera. Entonces comencé a preparar contenido. Tú me preguntabas que si yo tenía un guión. Yo tenía 80 guiones. 80. Claro. Okay. Cada hora era un guión. Okay. Si yo terminaba esta hora y ese folder lo pasaba para allá, venía el otro folder con el material de esa próxima hora. Donde había intervenciones, en la noche tuve que poner intervenciones telefónicas, pero no podía dejar hablar por más de un minuto. Si antes del minuto yo tenía que decir lo que fuera. Una palabrita o intervenir o lo que fuese. No podía dejar de hablar un minuto. Entonces, la anécdota de por qué incluí llamadas en las madrugadas era porque yo en las madrugadas, para que se tornara más interesante a la audiencia, porque recuérdate que no era tan solo el hecho de cumplir las 80 horas, sino de hacer una programación atractiva hasta cierto punto para el oyente porque estaba haciendo radio. Claro, porque tú me dices a mí que tú vas a hacer 80 horas hablando, yo fácilmente me pongo a leer la Biblia. Exactamente. Y leo 15 capítulos. Exacto. 70 capítulos de la Biblia y ya ahí yo cubro. Quijote. Sí, exacto. El Quijote. Exacto. Entonces yo decía, no, nadie va a soportar una persona leyendo constantemente un tema. Entonces, ya ahí yo lo fui variando entre poemas, entre historia, entre anécdotas, entre curiosidades, noticias del día y todo eso. Entonces, en las madrugadas, para yo hacerlo más atractivo, como ya después de las 11 de la noche es horario para adultos, yo comenzaba a hacer chistes colorados. Picante, sí. No, y para animarte tú también. Porque... Pero resulta que a esas horas de la madrugada yo tenía un familiar que era una monja. Y entonces, en el colegio, las monjas de madrugada oían. Sí, oían radio. Estaban oyendo, me estaban oyendo. Hasta que la familia me dijo, mira, Sor Fulanita, está diciendo que las hermanas están siguiendo, que te oyen de madrugada. Digo yo, ay, Dios mío. Yo haciendo chiste colorado y las hermanas oyendo mi participación. Entonces, para evitar tener conflictos y que no fueran a decir otra cosa, entonces comencé a recibir llamadas de madrugada. Que fue también un paliativo para mí,
Pero no podía, vuelvo y repito, no podía dejar de hablar por más de un minuto. Entonces no tenía publicidad el Sí, pues yo espacio. tenía 8 minutos de descanso cada hora. Es 8 minutos, wow. Sí. Pero sin acumulativo. Exacto, no podía ser de corrido. No, yo podía durar 3 horas hablando, pero yo no podía coger los 8 minutos de la primera hora, los 8 minutos de la otra y ya son 16 más Sí, los exacto. y durar entonces media hora sin hablar. En eso No. tú echas un sueño. Que yo creo que ahí fue que falló nuestro querido amigo aquí, ahí enfrente, ¿En qué? en la plaza. ¿Qué plaza? En ¿En el Eugenio María de Hostos. ¿Cómo se llama la plaza? La plaza Eh, de Eugenio María de Hostos. Eugenio María de Hostos. ¿Qué amigo? Este chico que quiso hacer un récord mundial cantando. Ah, y fue ahí, no fue en Sanville. No, fue ahí Fue. comenzó la primera vez. Ah, ok. ¿Por qué? Porque él duraba 2 horas cantando. Ujú, Tenía varios problemitas. ujú. Como que nos estamos metiendo en algo que no tenga que ver conmigo. No, pero eso no es nada. Eso ilustra en la digresión en que está la historia, decía Bioy Casares. ¿Qué pasa? Una canción tiene una introducción de más de 30 segundos Exacto. y tiene intervalos musicales. Donde un mambo, una que sé yo qué. Una que sé yo qué. Entonces dura un minuto sin decir nada. Exacto. Entonces como que ahí tú pierdes la gracia. Ahora que tú digas, hey, ¿cómo Sí, estamos? ¿Qué sé yo sí. qué? Se pierde la gracia Sí. del... Y lo segundo es que él acumulaba. Ujú, Entonces él duraba 3 horas cantando, o 4, qué sé yo, y después eso lo acumulaba ujú, y lo dormía. ujú. Entonces ya ahí Sí. pierde la esencia. No. Pierde la esencia de tú demostrar la resistencia. Exacto. Sí. Entonces Entonces, ¿qué pasó? yo no lo acumulé. Yo duraba a veces a 3 horas, por ejemplo, los cuentos de Juan Bosch. Yo lo leía y como eran tan buenos, yo no lo iba a interrumpir. Me tocaba que tenía que pararme ahí, pero en vez de interrumpirlo, yo seguía y continuaba con mi lectura del cuento, o de un poema, o de una obra, de lo que fuese. Entonces, en la noche tenía ese descanso con la llamada. Que le iba a decirle, para aquellas personas que dudan de lo que estamos diciendo y de lo que hicimos, yo tengo las 80 horas grabadas. Y se la manda a quien sea. No, yo no se lo voy a mandar, pero si quieren oírla, la pueden oír una por una. Exacto. La tengo en mi casa, hay una buena parte, más de un 90% grabado en video, donde se puede ver mi actuación, las figuras, la gente que iban allí Sí. a verme a la cabina, y en mini disc, que por cierto necesito comprar un mini disc porque no tengo cómo escucharlo. Sí. Ahí tengo yo todo grabado a las 80 horas. Sí. Todo. 80 horas son 4 días. Yo comencé un viernes a las 7 de la mañana y terminé hablando un lunes a las 3 de la tarde. Y de ahí para tu cama. Y ahí duramos un rato metido en la cabina, saludando a la gente, sé yo qué. Bueno, yo vine a dormir como a las 7 de la noche, 7, 8. Eso sí, me levanté de madrugada con un tremendo dolor de cabeza y era el hambre. Porque yo no había comido. Ah, porque no puedo comer. No, No. yo podía comer. El problema es que a mí la comida me da sueño. Exacto. Entonces yo Pero lo tú que ni hacía un era- snack, ni una cosa, porque No, es snack, muy no, duro. Líquido Líquido. todo el tiempo. El Sí, primer día fue que comí una manzana. Y no puede ser frío tampoco, porque el líquido... Tú sabes que es la- una teoría como que yo la respeto, pero no la practico. Para cantante quizá, Sí, quizá. porque tiene yo, que ser calientico. al contrario, a mí me gustan las cosas frías. No, a mí también. A mí me encanta. Entonces- Vodka frío. Mucho. Sí. ¿Tú me entiendes? ¿no? Bueno, La la cuestión cervecita. es que teníamos, lo que tú dices, un guión para cada hora. Sí, es que tiene era- que ser así. Calculado, si yo sabía qué tiempo me tomaba leer esto, qué tiempo me tomaba leer aquello. Exacto. Practiqué durante unas cuantas semanas en vivo. Yo, por ejemplo, duré un fin de semana completo. No, un fin de semana no. Yo duré como 3 días. Claro, ahí dormí, porque fue práctica. Pero yo, por ejemplo, comencé un día a leer noticias en Notitiempo, en el aire. Ujú. De ahí, en Radio Cadena Comercial, me cedieron un espacio. Ujú. Entonces yo me iba a la oficina, en la oficina yo continuaba leyendo en voz alta
hasta el mediodía. Al mediodía volvía a leer noticias a Notitiempo. A la 1 de la tarde volvía a la oficina a seguir leyendo y así sucesivamente durante 2 días. Y me di cuenta que podía hacerlo. Luego al segundo día ya yo me fui a acostar para mi casa, pero yo no, lo que me falta es 1 día y medio. Ujú. Y jugué con eso. Cuando te dije ahorita lo de que me dormí despierto, Ujú. yo recuerdo que lo que recuerdo fue Sí. que estaba leyendo, terminaba de leer, nos fuimos a pausa en una ocasión y yo le pregunté a los muchachos que estaban ahí alrededor mío, ¿cómo yo leí ahora? Dice, no, tú leíste bien. ¿Seguro? Dice, sí, tú leíste bien. Y yo, pues mira, yo no me recuerdo que yo leí nada. O sea que tú estabas durmiendo. Yo Tú entraste, leí y yo no sé lo que entraste leí. en un estado de descanso. Sí, Automático. que no. Y leíste con los ojos abiertos. Leíste, Leí dormido. Dormiste con los ojos abiertos. Exactamente, pero yo no supe lo que leí. Si tú me dices, mira, eso fue lo tuyo, yo no sé qué fue eso. Sí. Al momento, al instante. Yo me asusté mucho. Los niños son capaces de eso. De esa cuestión. De dormir con los ojos abiertos. Yo me di cuenta que Rebeca dormía con los ojos abiertos. Y me dio un susto del diablo. Eso me asusté. Yo dije, se murió la muchacha. Se murió y la remenié y ella despertó. ¿Y qué vaina es? Yo estoy durmiendo. Con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. Así, Sí. así estaba ella. Entonces, bueno. Bueno, eso me pasó a mí. Otro caso que me pasó fue que, por ejemplo, yo te veía a ti, Ajá. tú me visitaste en la cabina. Yo sabía que te conocía, pero yo no sabía quién tú eras. Ah, sí. No, pero eso puede ser también la amanecida. Sí. Sí, eso, tú claramente entraste en un estado de alucinación, de alucinaciones quizá. Yo he oído que la privación del sueño, la privación, ocasiona después de mucho tiempo ciertas alucinaciones. Y yo creo que puede ser eso, que puede ser como, pues lo mismo, ¿no te pasó que tú pensaste que alguien te había visitado y esa persona no fue? Sí, también. Exacto, o sea, tú alucinaste. Sí, y gente que fueron a visitarme, que yo lo vi, lo saludé, y después me preguntaron, ¿te recuerdas cuando tú fuiste que yo te visité? Pues yo no me recuerdo, tú nunca me visitaste a mí. Sí. Sí, yo te saludé y todo eso. Y yo, bueno, todo eso ocurrió en las 80 horas. Fue una muy bonita experiencia. Pero tú tienes el récord. Está reconocido, pero no lo publicaron, porque ellos Ok. se reservan el derecho a la publicación. Ok. Entonces, sí te dan un número de certificación, que sí lo tengo. Sí. No sé si se ha roto el récord por ahí. Ojalá que sí, que lo hayan roto. Sí, porque los récords están para romperse. Sí, Nadie se queda con un récord toda la vida. De hecho, yo siempre, yo establecí un récord porque no existía un récord. Exacto. Yo lo establecí Sí. bajo las reglas Bueno. de que tenían 8 minutos de descanso, que no era acumulativo. Bueno, cada 8 horas yo tenía media hora de descanso, que era para los exámenes médicos, para demostrar que no estaba utilizando ningún tipo de sustancia prohibida ni nada de eso. Si a mí me examinaban la sangre, la presión, Sí. todo, cada 8 horas. Cada 8 horas. Eso sí era. Entonces, bajo esos parámetros, no conocemos a nadie que haya hecho lo mismo Qué el bien. día de hoy. Y entonces de ahí en adelante, ¿qué tú hiciste? Ya eso fue como un colofón. Bueno, de ahí comencé a producir en... La gente no pues tú sabes que la gente es muy pintoresca. Eso te permite la entrada a la cultura popular, a la cultura de todos nosotros. Entonces, el hombre que más habla, J.M. Hidalgo, la lengua más larga. Sí. ¿Tú me No, entiendes? lo dicen. Sí. No, lo más que JM. Pero tú sabes que yo tengo el reto. Sí. Por ejemplo, quiero hacer un reto, mejor dicho. ¿De qué? Yo voy a tratar de durar las 80 horas de nuevo hablando, pero no con una mujer. ¿Cómo así? No enfrentarme a una mujer. No,
O sea, me gana el récord. Ah, ok. Entonces, sí, la tiraste dura ahí. Sí. Sí. Excúseme. Yo me atrevo a tratar de durar las 80 horas hablando y que una mujer dure 80 horas callada. Seguimos en Bajo Radio con JM Hidalgo. JM, vivimos en tiempos, en la actualidad, en los que todo el mundo es locutor. En donde la Internet y su incidencia sobre todo lo palpable, incluyendo el consumo nuestro de medios de comunicación, ha ha puesto de cabezas lo que antes entendíamos era un esquema de negocios confiable. ¿A qué me refiero? Me refiero a la estructura de la radio, por ejemplo. La estructura de la radio se basaba en obtener publicidad por medio de tus patrocinios, por medio de hacer de tus programas un esfuerzo rentable. Hoy por hoy, bueno, ya está también el arrendar espacios, que ha sido una fórmula por medio del cual los dueños de emisoras se garantizan un ingreso fijo. Y luego está los dueños de programa. Era más fácil. Los dueños de programa que se la busquen como toros. Claro. Pero con la incidencia del Internet, sobre todo, ya eso abre una nueva puerta. La gente no quiere consumir radio a una hora específica, que es lo que propone una emisora, sino que quieren consumir radio cuando quieran. Entonces ahí están las plataformas, que son infinitas. Bao Radio, Bao Media Group, es un fruto de la Internet. ¿Qué opinión te merece esa nueva realidad? Bueno, creo que lo único que se ha hecho es ampliar precisamente la gama de las oportunidades que tiene la persona de comunicarse. Y no creo que ninguno venga a sustituir al otro. Exacto, vienen a complementar. Vienen a complementar, uno por uno. Bueno, tan sencillo como que tenemos y voy a usar la palabra supuesto fenómeno de las redes, que al final tuvo que caer en comprar una emisora de radio. Sí. Sí. Si tú eres tan bueno en las redes, si tú eres y obtienes tantos beneficios en las redes, ¿por qué da un paso atrás, entre comillas, lo del paso atrás, y entonces te vas a la radio? Entonces, la radio tiene su espacio, tiene su momento, porque es como el cine. Cuando vino la producción en video láser de las películas y todo eso, bueno, los cines van a quebrar. No. Es que hay una atmósfera, hay un aire, hay ¿cómo te digo yo? Un glamour que se tiene en el libro físico, que se tiene en una emisora de radio con interferencia, que se tiene en un canal de televisión, que lo digital no te lo da, pero lo digital también te da otros beneficios. Pero cuando tú tienes un libro, yo no puedo leer un libro en un monitor. Sí, eso es propio de nuestra generación. Es propio de nuestra generación. No llego. Sí. Porque me gusta garabatear, me gusta escribir. Sí. La glosa. Precisamente. Uno le hace la glosa ahí al lado y se refresca más la memoria. Bueno, tú dirás, sí, en ese aspecto somos una generación que nos acostumbramos a los libros, a los textos, al papel, a la tinta. Las nuevas generaciones ya se quedan con eso, pero al final tú verás que van a parar en un libro. Pero hay emisoras digitales también. O sea, sí. Que lo barato de la tecnología, el abaratamiento de ya hay micrófonos a $20, ¿tú me entiendes? Micrófonos que tienen una fidelidad, que tienen una calidad, transmisores, lo que sea. Entonces, acceder a los derechos de las emisoras, de tú tener una emisora en Internet, es fácil. Cualquiera puede tener una emisora en Internet. Entonces, ya de ahí a que te oigan es otra cosa.
es otra cosa. Ahí es donde yo veo no sé si decir la gran dificultad. Es decir, son tantos. Mira, si hoy en día, en la radio y la televisión, sobre todo en nuestro país, que per cápita somos de los que tenemos mayor cantidad de medios Sí. del mundo, Sí, así es. Si hoy en día un medio tradicional como la radio y la televisión, el mismo periódico, tiene dificultad para ser un gran líder, son líderes, hay líderes, pero no con la audiencia de un líder de antes, no con la audiencia de un periódico de antes. Sí. Entonces, imagínate tú en una plataforma digital con el mundo entero en tus manos. ¿A dónde Y el puedes mundo llegar? entero compitiendo en contra El mundo tuya. no, cuando dije el mundo entero, Sí. es el globito entero. Sí, exacto. Y cuidado, hasta afuera. Sí. Hasta desde fuera, No, mejor porque dicho. que no, es verdad. O sea, tú me dices, yo tengo una emisora de internet. Y yo, ok, felicidades. Eso lo hemos estudiado, lo hemos estudiado aquí en BAO. En BAO Radio lo hemos estudiado. Porque BAO es BAO Media Group. BAO es una compañía de medios. Ya. Y ya el tener una emisora en internet es fácil. Pero competir no lo es. Tú puedes tener 25 millones de oyentes, pero resulta que esos 25 millones tú los repartes en el mundo entero y no tienes a nadie. Exacto. Tiene un 0.05. Y cuidado. Exacto. Entonces, eso te da una idea bastante. Que a veces la gente dice, no, Pablo, yo tengo qué sé yo cuánto views y vaina en Instagram, en YouTube y todo eso, sí, pero al momento de, porque tú lo que quieres es monetizarlo, tú lo que quieres es ganar dinero con él, no es tan solo ya la parte romántica, pero tú quisieras ganar dinero, pero está bien, yo tengo qué sé yo cuántos millones de vistas. Pero ¿dónde están repartidos esos millones? ¿Qué yo le puedo vender a esos millones? ¿Qué les voy a dar? ¿Qué les voy a dar? De valor Porque agregado, hay de uno en valor Costa añadido. Rica, hay uno en Alemania o Exacto. 10 que son en España, 1000 que son en República Dominicana, los otros van en Exacto. Australia. Y todos son latinos. Y Y todos son dominicanos. Todos son... ¿Qué producto tú le puedes vender? Exacto. Es decir, ¿de dónde va a ser el beneficio? ¿Dónde yo voy a obtener el beneficio? Habrán algunos, exacto, hay gente que le saca a esos views, pero también eso no es lo suficiente, con eso no es suficiente. Tú tendrías que ser una gran estrella, porque vamos a ver, sí, ¿cuántas personas tienen 6 millones de views? Sí, Cuéntenlo. sí. ¿Cuántos hay? Ariana Grande, ¿tú me entiendes? Pero Cristina ¿cuántos Aguilera. hay en el mundo? Es como los Sí. peloteros. Si todo el mundo quiere ser pelotero aquí en República Dominicana, Sí. todos los muchachos. ¿Cuántos llegan a las grandes ligas? Un 0. ¿Cuánto fue que nos dijo? Que nos dijo 0.4%. Imagínate. sea, Entonces, si así no vamos con la cantidad Ni siquiera el 4%, el 0.4% Sí. son los que llegan al Big Show. Bueno, siempre va a existir esa competencia. Lo más importante, yo diría, no tomarlo esto como un negocio, podría hacerlo, pero es difícil. No meta tu cuarto para ganar más cuarto. Exacto. Ujú. Si tú lo haces como hobby y te resulta algo beneficioso, perfecto. Sí. Mientras tanto, puede ser que llegue un momento que haya un cambio radical en cuanto a la metodología, etcétera, etcétera, y resulte comercialmente favorable, puede ser. ¿Y qué tú me dices, por ejemplo, de la... hemos visto aquí, bueno, yo no voy a mencionar nombres, pero yo he visto, en términos de animación, de disjoqueo, el nacimiento de una serie de personas muy talentosas, debo decir, muy talentosas, pero que parece que tienen tantas ganas de animar, tantas ganas, que de ahí a interrumpir constantemente la programación, lo que sea que le están llevando al público. Óyeme, son unos necios. Tú Entonces, sabes que yo... ¿Cuáles son las particularidades Por ejemplo, de la animación? Un animador... El más famoso ahora Sí. es el DJ Adonis. Sí, No sé si tú lo has escuchado. sí.
Es el más famoso, cobra Sí. más que una orquesta Sí. dominicana. Tú te pones a escuchar los playlists que él hace Ujú. en YouTube y todo eso, que tienen una cantidad enorme de vistas y todo eso. Sí, Pero el tipo te interrumpe. Primero no te pone un tema completo. exacto. Te lo interrumpe y al mismo tiempo te va haciendo buena mezcla. No te voy a decir que está mal, pero interrumpe tanto que uno no llega a disfrutar la música. Exacto. Y yo me he llegado a pensar por qué él lo hace. Ujú. Yo no lo he investigado, pero estoy casi apostando a que el resultado será el siguiente. Él no interrumpe mucho porque él quiere hablar. Ujú. Es una manera de... Te digo porque me pasó con un programa que yo hice especial de glosa musical, Sí. que me lo prohibieron en YouTube por Sí. derecho de autor. Sí. Pero lo del derecho de autor, que lo determina automáticamente, Ujú. eso es una computadora que determina que ese disco tiene derecho de autor, y entonces, entonces si ese disco tiene derecho de autor, no puede salir al aire. Entonces, Es YouTube por lo eso tumba. que él interrumpe. Entonces él interrumpe, si tú te pones a ver, él interrumpe en menos de 45 segundos o en menos de un minuto, Ujú. él hace una interrupción. Y esa interrupción interrumpe el que automáticamente La- se identifique el tema como Ujú. que es Ujú. de tal. Sí, Eso es una especulación mía. sí. Eso es algo que yo lo he sacado a relucir. Entonces él interrumpe mucho, no pone el disco completo, Ujú. por lo tanto no le da tiempo a la computadora. Ujú. Estamos hablando de computadora como si fuera una cosita El, sencilla. el algoritmo, el algoritmo. Sí. Exactamente, mundialmente, que capta Ujú. cualquier cosa como por ejemplo las palabras terrorismo. Ujú. Que tú dices, esta palabra terrorismo ya en los Estados Unidos ya se señaló, miren, en ese medio se habló de terrorismo. Ujú. Hay que ver qué fue lo que dijeron. Pum, pum, pum. Entonces, cuando suena un disco que tiene derecho de autor, que también hay que hablar de eso, de derecho de autor, que no es, hay derecho de autor y hay el derecho de autor, te digo ahorita. Ujú. Entonces, cuando se identifica, entonces te tumban eso. Ujú. Ya tú no lo puedes escuchar. Sí. Entonces, supongo que por eso es que él hace eso, que interrumpe muchas veces, para no darle chance a que se identifique que se tiene derecho de autor. Me suena razonable. Vale Lo la de pena derecho- explorar. que derecho de autor se pierde, creo que a los 100 años, se pierde. Sí. Se pierde el derecho del autor de la obra, Ujú. pero no el derecho Del propietario. del copyright, Del copyright. del sello disquero, por ejemplo. Ujú. Es decir, el dueño de la grabación. Ya no Ok. el dueño de la parte intelectual, Sí. sino el dueño de la grabación. Sí. También es otro derecho Exacto. Autoril. de autor, sí. De autor, sí. Es lo mismo. Qué bien, qué bien. Y entonces ahora, ¿qué te depara el futuro? Bueno, ya aquí me acaban de dar una idea, ya veré qué Ah, con esa no, sí, idea sí. para el futuro. No, y contempla hacerlo con Bao. Con Bao Sí, Radio. sí. Yo te digo una cosa, es decir, ya yo estoy más en la parte social, Ujú. parte política, parte social, que me siento con la capacidad ahora de poder desarrollar esos temas. Porque es que veo, para que nos ubiquemos, yo nunca he estado, yo no nací en los medios de comunicación en la parte social ni intelectual y mucho menos política. Yo siempre estuve con la música Ujú. y estuve siempre en la producción, no ni siquiera en la locución per se. Si yo no hice cabina, exceptuando el Happy Hours, Ujú. yo no hice cabina nunca en radio, Sí. solamente en ese programa. Entonces, pero veo en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales unos patanes haciendo análisis Sí. de políticos y de situaciones reales y de la sociedad y de lo que tú Que quieras. sin duda alguna buscándose unos pesos que andan. No, pero yo digo, óyeme, yo que le tengo que por respeto a que no fui no tengo una trayectoria social, ni sociopolítica, ni económica en los medios de comunicación, sino, vuelvo y repito, musical, me doy cuenta que puedo hacer unos análisis mucho más lógicos, evidentemente con una cierta basecita que uno tiene. Pues no sé si tú Sí. sabías que yo
iba a ser cura. Entonces estudié en un seminario. Eso explica mucho. Entonces, con lo que te estudié coge. filosofía. No, pero que. Entonces, Otra fui profesor. Otra formación. Fui otra, profesor. Sí. Si fuera de los medios de comunicación, Sí. yo era profesor, etcétera, etcétera. Entonces ya uno tiene una basecita. Porque tengo una base. Yo no me considero profesional. Ujú. Pero entonces me he dado cuenta, tú sabes, cuando uno está joven así, uno piensa muchas cosas de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, cuando uno ve que otra persona en un medio de comunicación lo dice, digo, por eso lo pensé yo, yo lo razoné así mismo eso. Sí, Digo, pero soy yo el que tengo miedo de decir lo que yo pienso, exacto. aunque me equivoque, Exacto. porque no todo el mundo tampoco tiene que estar de acuerdo con lo que yo diga. Sí. Pero por lo menos me expreso y tengo un juicio y la gente lo aceptará, no lo No, y aceptará, tú se pones- identificará. El asunto es poner la bola a rodar. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque tú no eres el mismo que eras cuando hiciste las 80 horas. Exactamente. Tú no eres el mismo. Por más que tú me digas, Rubén, yo soy el mismo. No, JM. Tú sigues siendo el mismo, la base. Pero JM Hidalgo ha estado bajo la influencia de la sociedad, bajo la influencia íntima, bajo la influencia de un ser pensante. Un ser pensante es orgánico y cambia con el tiempo. Exacto. Entonces, tú pones la bola a rodar. Yo no puedo pedirte a ti, yo te puedo pedir que tú me digas qué tú pensabas en el tiempo en que tú hiciste las 80 horas. Eso es verdad. Yo no te puedo pedir a ti que tú seas el mismo de cuando tú hiciste las 80 horas. Yo te puedo decir, ¿qué tú pensabas en esa época? Tú estabas loco. A lo mejor me digas que sí. Pero luego, ahora, ¿y qué tú piensas ahora? ¿Qué tú piensas hoy? Claro. ¿Entiendes? O a lo mejor tú pienses hoy que tú estabas medio loco por demostrar algo. Que hoy ya, con la edad, a uno se les van esas ganas. ¿Entiendes? Entonces, uno pone la bola a rodar en el sentido de que uno arranca a explicarse cosas. Ahora, cuando tú arrancas con un fenómeno como la guerra de Rusia y Ucrania, tú partes de un marco teórico, eso te lo da el conocimiento geográfico, político, la trayectoria de Ucrania y Rusia. ¿Tú me entiendes? O sea, no es una conversación de carro público. ¿Tú me entiendes? Cierto. Sí, entonces, uno debe poner la bola a rodar. Uno debe decir las cosas con valentía. Bueno, pues eso es lo que yo he hecho. Me siento bien porque muchos de mis análisis le ha gustado a la persona, no que le ha gustado porque se hayan identificado, sino porque se ponen a pensar, sí, pero es verdad, puede ser que lo que él dice. Y lo digo así ingenuamente, repito, porque yo no estudié sociología a profundidad, aunque sí estudié sociología, pero no que soy un maestro de eso, nada de eso, no me atrevo, pero con los pequeños, con la base que uno tiene, con los conocimientos que uno tiene, y me van a excusar, quizás yo me estoy aprovechando ahora de los patanes que hay en los medios y resulta que yo soy uno muy bueno. Uh-huh. ¿Por qué? Pero por lo que están, es que son muy malos, no es que yo soy bueno siquiera. Sí. Yo no llego a bueno, es que son tan malos los otros que yo me veo muy bueno, me veo. Sí. Entonces, eso sí ha pasado con los medios de comunicación, que es una consecuencia de la cantidad de medios que hay. De la democratización. ¿Y está bien o está mal? Bueno, ni está bien ni está mal. Hay que ver que eso está. Eso está. Eso está, exacto. Porque en vez de yo... Nosotros tenemos alrededor de 150, vamos a decir, por emisoras. Aquí hay ¿cuántas emisoras en FM? ¿Cuántas emisoras? La gente no sabe. Mira, primero Indotel no sabe las que hay. Sí, porque el instituto encargado Indotel se monta una con otra. No hay. Y en algunos diales, en los diales digitales se confunden. Aquí hay una sola persona. ¿Quién? Que tiene más de 100 emisoras de radio. ¿Qué tiene? Una sola persona. ¿Una sola persona? Una. Él usa el método y lo ganó
judicialmente aquí en la Suprema Corte, que llegó hasta la Suprema Corte. Y él usa una frecuencia y en una provincia tiene 4 emisoras de radio en una misma frecuencia. Ok. La pone potencia limitada. Ujú. Tiene una en el municipio de La Terrena, Ujú. una en el municipio de Samaná, Ujú. una en el municipio de Sánchez Ujú. y otra, bueno, ya dije. Exacto, ya. Entonces ya él tiene 4 emisoras de radio: La Terrena, Sánchez, Samaná y La Galera. Ujú. La Galera. Ujú. 4 emisoras en una provincia en una sola frecuencia. Y así sucede en las demás provincias. Exacto. Entonces aquí de emisoras de radio hay más de 350, 400 por ahí. Pero canales de televisión igual. Ofrécome. Canales de televisión UHF igual. O de cable, mejor Sí. dicho. UHF no, de cable. Sí, de cable. ¿Tú sabes cuántos canales de televisión hay en el cruce de Verón? No en la provincia de Sí. Altagracia, ni en Bávaro, ni en Punta Cana, ni en el cruce de Verón. Ujú. Hay, creo que son 5 o 6 estaciones de televisión. Wow. En el cruce de Verón, reitero. O sea, nosotros somos Ahí no viven 30,000 personas. más que un país mediatizado, ¿no? Nosotros somos un país intoxicado por los medios. No, nosotros no somos mediatizados, estamos completados. Eso tiene su ventaja de la democratización, como Sí. estábamos hablando, pero también tiene la desventaja de que cualquiera Sí, porque el problema no es ni siquiera la capacidad que tú puedas tener de ser una persona sensata, inteligente o que tenga un criterio, sino cuando esos medios se utilizan para manipular. Ujú. Porque yo puedo decir lo que yo quiero, pero cuando yo tengo la intención de manipular al oyente para algo, para lo que fuese, ahí es donde está el peligro. Porque Sí. el expresarte, eso no es problema. Ujú. Es cuando existe esa intención, donde está el problema. Cuando yo quiero que se vayan por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es peligroso. Bueno, señores, esto da para mucho. Muchísimas gracias. Imagínate tú entonces, imagínate tú en los medios ya digitales. Sí, ¿Cuántas cosas no se dicen por ahí Sí. y pasan por ahí? bueno. Muchísimas gracias por haber estado aquí, JM. Señores, para mí ha sido una terapia. Qué bueno, qué Sí, bueno. muchas ideas que tenía en la cabeza que no, porque es difícil también encontrar con quién conversar y que la gente pueda entender lo que uno piensa. Es decir, uno tiene una imagen Ujú. frente Sí. al público, pero quizás lo que uno tiene adentro la gente no lo sabe. No, porque uno o no ha tenido la oportunidad o no nos hemos atrevido en muchas ocasiones de querer decir y hacer lo que uno siente. Y aquí me he sentido muy bien, muy bien. Ha sido Qué bien. un relax. Qué bien, esa ha sido la intención. A ustedes, muchas gracias por su sintonía y cuídense y cuiden a otros. Si te gustó el contenido de nuestro corito, deja tu comentario, comparte, recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas.
Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.